Ay, perdona que te interrumpa, es que, ¿qué crees? Tenemos que salir de urgencia y no nos vamos a poder quedar. ¿Crees que me puedas mandar el tema que nos corresponda y ya nosotros checamos la grabación al ratito? Sí, está bien, perfecto. Yo se los mando. ¿Sí? Sí, Muchísimas gracias, Fer. Disculpe. Que tengan bonita tarde, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muy bien. Pues vamos a continuar, hermanos. Ok, entonces decíamos, hermanos, que es importante tener una buena aplicación y que todo estudio también deba señalar a Jesús. Porque imagínense, hermanos, que solamente predicáramos de buenas cosas en la Biblia. Es decir, el texto nos habla de que debemos de eh, portarnos de esta manera. ¿Sí? Si nuestro estudio se queda en algo que debemos de hacer también, ¿saben qué? Se convierte nuestro estudio en enseñanzas morales, en enseñanzas de moralidad. Por eso, hermanos, por eso, hermanos, es importante que toda enseñanza que nosotros podamos hacer de la Biblia, siempre la dirijamos a Cristo. Pero antes también les voy a decir un poco algunas cosas que es necesario revisar para no caer en malas interpretaciones de la Biblia. Porque a veces podemos hacer malas interpretaciones de la Biblia al momento de aterrizar la aplicación. La primera cosa que voy a hablarles es que podamos hablar de el sentido natural. Ajá. Es decir, una vez que ya supimos qué dice el texto y qué me dice a mí, hay que simplificarlo de una manera en que todos entendamos cuál fue la enseñanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es que la Biblia siempre debe de ser muy clara cuando nosotros la aprendemos. Es decir, nosotros estudiamos la Biblia así como en el dibujito con una lupita. Hicimos así un estudio minucioso, pero al momento después de que nosotros la aterrizamos a nuestra vida, debemos de usar palabras simples, hermanos. Porque, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que escucharon una predicación en donde dijeron, wow, ¿no? Yo no sabía eso, yo no sabía aquello, yo no sabía esto que dijo el predicador, ¿no? Yo no sabía que el griego y que el hebreo y que todas estas cosas, yo no sabía. Pero si le preguntas a esa persona, oye, ¿pero qué aprendiste? Y dice, híjoles, o sea, ¿cómo vives eso? Bueno, no me acuerdo de eso, pero sí me acuerdo de esto que dijo el pastor, que no lo sabía y que es así impresionante. No, todas las palabras, hermanos, toda enseñanza debe de ser muy simple y muy clara al momento de cuando la compartimos. ¿De qué sirve a lo mejor que digamos cosas acerca, otra vez, nuevamente, hermanos, digamos algunas cosas acerca de la cultura, de los hebreos, de lo que dice el pasaje bíblico tal, de lo que dice Apocalipsis en tal pasaje bíblico, si al final son palabras como muy rebuscadas y a veces no entendemos? Entonces, toda enseñanza debe tener simplicidad al momento de que nosotros la aprendemos en nuestra vida y también luego la compartimos. ¿Sí? ¿Alguien que pueda leer, hermanos, primera de Juan 1.15? Primera de Juan 1.15 en sus Biblias. Primera de Juan 1:15 no existe, ¿eh? Ah, ¿no está? Entonces creo que era No. Juan, ¿no? Juan. Ah, espérame, déjame ver, hermano. Porque, así decía en el libro. Ja. Pero no me dio tiempo para revisar el pasaje. Sí creo que es Juan. Ajá. Déjeme ver. Ahora sí me falló ahí. Ajá. Bueno, déjenme, lo voy a revisar, hermanos. Primero de Juan 1.5, era 1.5, perdón, hermanos, 1.5, lo voy a corregir aquí. 1:5. Sí, sí, sí. Ok, ahorita lo leo. Ay, por favor, hermanos.
Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Ujú. Ok, gracias, hermano Manuel. Como ya Sí, dirán, gracias, hermano Manuel. Como ustedes ya se notaron, ahí ya le corregí. Primero de Juan 1:5. Como ustedes ya notaron, dice la palabra que en Jesús no hay tinieblas, ¿verdad? Sino que Dios es luz, que Cristo es luz. Entonces también la enseñanza debe de dar luz. No debe de hacer, cuando nosotros estudiamos la Biblia, no debe de venir a nosotros más confusión. Cuando nosotros venimos en la Biblia, no debemos de estar más perdidos o más confundidos. Debemos de estar más iluminados en ese sentido. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros al momento de estudiar la Biblia también debemos de tener, hermanos. Luz, que entendamos. Y la simplicidad nos va a ayudar a poder entender mejor la Biblia. ¿Sí? Segunda cosa, hermanos. Esta parte con respecto al sentido natural, el tener cuidado con la alegorización. ¿Ustedes qué entienden por alegorización, hermanos? O alegorizar. Ujú. ¿Qué entienden, hermanos? ¿Sí, Elvia? ¿Ibas a decir algo? Puede ser como hablar en sentido figurado, pero no, ¿verdad? Tiene que O ver. Ajá. como de manera, no, no sé. No, no, sí, vas bien por ahí vas bien. Sentido figurado, como, ajá, va por ahí. Si dan cuenta, ahí puse uno de los textos más conocidos o historias más conocidas, hermanos, aún incluso por los no cristianos, es la historia de David y Goliat. Ajá. Y en la historia de David y Goliat, pues es uno de los textos también que creo que se ha alegorizado de una manera también bien fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la alegoría, hermanos, es darle a los elementos de la Biblia algún significado simbólico al momento de aplicarlo a nuestra vida. ¿De qué manera? Por ejemplo, David y Goliat. ¿Sí? En David y Goliat muchas veces se ha dicho que nosotros somos como David. ¿Y Goliat quién es? Pues ese problema fuerte que tienes en tu vida, ¿no? Y hay que hacerle frente al Goliat que tienes en tu vida. Y cada vez que a lo mejor ese Goliat que está en tu vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? Enfrentarlo. Y así como Dios le dio la victoria a David, Dios te va a dar la victoria sobre ese Goliat que hay en tu vida, ¿no? Eso que estoy diciendo, hermanos, no es correcto. Eso es alegorizar lo que ahorita hice. Darle un significado a David en la actualidad para mi vida y darle un significado a Goliat en la actualidad, ¿no? Incluso hay canciones de niños que hablan así, hermanos, ¿no? Voy a enfrentar, que hablan así los niños de enfrentar a Goliat, ¿no? Vamos a pegarle a Goliat, casi casi también están diciendo, ¿no? Entonces, eso hermanos, es alegorizar el texto. Y es algo que debemos de tener cuidado. Por ejemplo, ahí les puse la otra imagen, ¿no? Ahí está. De hecho, esa imagen la encontré en internet, aunque está con un poco de marca de agua. Es como que a lo mejor tu jefe es ese Goliat en tu vida, ¿no? Y mira, hay que enfrentarlo. Y hay que buscar. O a lo mejor también esto sirve para excusa para los malos gobiernos, ¿no? A lo mejor hay que hacerle frente a ese Goliat de nuestra vida. ¿Quién es ese Goliat de nuestra vida? La cuarta transformación, ¿no? AMLO. Ese es nuestro Goliat. Entonces, no, hermanos, no debe de ser así. Hermano Manuel iba a decir algo, perdón. Es que yo creo que si se alegoriza en la palabra del Señor, lo que estamos haciendo es quitarle la esencia primordial, porque no es, siempre se figura como Goliat, lo menciona que es el mundo y que
David simboliza al cristiano, etcétera. O sea, se está buscando muchas cosas y se pierde la esencia que es fundamental en cuanto al objetivo primordial, que es que David tenía al Señor en su vida. Ujú, ¿Sí? claro. Entonces, y por eso triunfó. No, no fue porque le agarró una piedrita muy redonda, muy maciza, no era porosa, o sea, cositas así que le agregamos al versículo que no está mencionando eso. Exacto, ¿Sí? hermano. Claro, sí. Y por eso esto como bien usted lo menciona, gracias, hermano Manuel. Aquí cuando hablamos de esta parte de la alegorización, pues se pierde lo que dice arriba, el sentido natural, lo que dice la Biblia como tal, ¿sí? Lamentablemente muchas veces se usa este recurso de la alegorización y se pierden las verdades bíblicas para aplicarlo a mi corazón, ¿no? Para aplicarlo a mi vida, ¿sí? Como bien dice el hermano Manuel, la idea no es que pensemos que nosotros somos David y que Goliat es ese problema fuerte que tienes en tu vida, no, no, sino más bien la esencia es darnos cuenta que David, como bien dice nuestro hermano, triunfó o bueno, pudo ganar a Goliat porque él estaba con él, porque Dios estaba con él. No porque él enfrentó con valentía, sino más bien porque él tuvo confianza en Dios también, tuvo fe en Jehová, pues él también respondió y Dios hizo todo. Dios hizo todo. David no hizo nada. ¿Sí? Solamente pues David confió. Ajá. Y así, hermanos, hay que tener cuidado en algunos pasajes que podamos hacerle, ¿no? Podamos buscar en la Biblia. Tal vez podamos... hay pasajes, sí, ahorita vamos a ver, hay pasajes que como las parábolas, que en cierta manera son alegorías. Cuando habla de las semillas, ¿no? ¿Se acuerdan? Y Jesús mismo explica, la semilla significa, la semilla que quedó entre las espinas significa esto. La semilla que se quemó es el que escuchó la palabra y después no la puso en práctica, ¿no? La semilla que se ahogó con las espinas es aquel que escuchó la palabra dio un poquito de evidencia de que creyó y después con los problemas, con las cosas, se hundió y ya se alejó de Dios. Dios mismo, o al menos en esa parábola Jesús explica qué significa, ¿no? Qué significan las palabras. Pero cuando la Biblia no lo hace, no hay que hacerlo nosotros, hermanos. Cuando la Biblia no lo hace, no hay que hacerlo nosotros. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al que sigue. ¿Alguna duda de esto, hermanos? ¿No? No, Bueno, si no hay duda de esto, pues vamos a pasar al que sigue. Ahora vamos a hablar del sentido común, hermanos. Como una guía para también a aplicar la Biblia a nuestra vida. Por ejemplo, ustedes saben qué es una metáfora, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es una metáfora? ¿Qué entienden por metáfora? Y allí les puse una imagen de algunos ejemplos de metáfora. Pero ahorita se los leo para que no se esfuercen tanto en leer. Pero ¿qué es una metáfora? ¿No? ¿Nadie, hermanos? Lo que ustedes crean, ¿no? No los vamos a regañar si no están bien, ¿no? ¿Qué es una metáfora? ¿No? ¿Nadie, hermanos? bueno, una metáfora es algo que se utiliza en ese momento para dar una explicación de lo que estoy viendo, porque si es en el sentido de lo que veía Juan, pues utilizó lo que tenía el conocimiento él, por eso es que utiliza muchas cosas, ¿no? Claro, hermano. Sí, la metáfora, pues son ilustraciones, hermanos, que quieren expresar una realidad a través de, por ejemplo, algunos conceptos que tales pueden ser imaginarios, ¿sí? Quieren dar, es una forma retórica en las frases, se usa mucho en poesía, ¿no? Por ejemplo, no sé, hermana, si
ustedes le decían para querer enamorarla antes, ¿no? Usted, Josefina, eres un sol, ¿no? Josefina. Y así. A las mujeres les dicen así, usan metáforas para querer enamorarlas. Y ahí hay varias que puse, ¿no? La vida es una montaña rusa. Sí, mi profe es un cielo. Sí, las chavillas loquillas con los profes, ¿no? Sus ojos echan fuego. Eres mi sol, ¿no? O eres mi vida. Muchas personas también dicen eso. Eso también son metáforas, hermanos. ¿Sí? Las usamos en hoy en día. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Que la vida como tal realmente es una montaña rusa. Hagan en cuenta que estamos nosotros en este constante de montaña rusa. Estamos en una montaña rusa real. No, hermanos, no. Es solamente una ilustración. Para hablar de que la vida, pues es como, a veces estás en lo más alto, a veces estás en lo más bajo y así, ¿no? Pero no significa que la vida realmente es una montaña rusa. ¿Sí? O cuando le dices a alguien, eres mi sol, no significa que tienen cara de sol, ¿no? O que son así de calurosas o de color brillante como el sol, ¿no? Dice que la vida es una rueda de la fortuna. O Hoy estás también, arriba y mañana abajo, ¿no? ándale. Sí, son frases, pero no significa que estamos en una montaña una rueda de la fortuna de verdad, ¿verdad, hermanos? No significa eso, sino que son ilustraciones para dar a entender algunos conceptos. Por eso, cuando estemos frente a esas cosas en la Biblia, pues hermanos, ¿qué hay que hacer? Hay que usar nuestro sentido común, ¿no? Hay que usar nuestro sentido común y darnos cuenta que muchas veces la Biblia también usa metáforas, ¿sí? Y no significa que así sea. Por ejemplo, hermanos, uno de los libros que más malinterpretado es por lo mismo, de que se confunden estos conceptos de metáfora, símbolos, ¿sí? Es el libro de Apocalipsis. Muchas personas toman totalmente así, literalmente el Apocalipsis, todo lo que va a pasar. Pero muchas veces se usan metáforas y se usan también conceptos para poder dar a entender ideas. No significa que sí sea o que así va a pasar al final de los tiempos. Por ejemplo, ¿quién puede leer Apocalipsis 7:14? ¿Quién lo puede leer, hermanos? Dice de esta manera, Sí, hermano, gracias. y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fíjese. Gracias, hermano Manuel. Por ejemplo, hermano Manuel, en este texto, usted, hermano Manuel, ¿cree que así es literalmente? Haga de cuenta, Dios va a poner habla acerca de las vestimentas, ¿no? Que se meten en la sangre de Cristo y salen blancas. ¿Eso pasa Ajá. en la realidad? Usted puede... Obviamente no. Sí. Esto es una manera de darnos a entender cómo es que Dios limpia nuestra vida. Ujú. Sí, porque nosotros inventemos algo blanco en un recipiente lleno de sangre, pues ¿qué se va a volver? ¿De qué color se va a volver, hermana José? Rojo, ¿verdad? Pero pues obviamente aquí se está usando una metáfora, ¿no? Para hablar de que lo que nos hace limpios pues, es la sangre de Cristo. Ajá. Y así, hermanos, hay varios pasajes en la Biblia en que no debemos de tomarlos así en sentido literal totalmente, ¿no? Va a haber pasajes que hay que entender que son conceptos para ilustrar, en este caso como Apocalipsis, la limpieza o la purificación de los redimidos
o en este caso también para hablar, no sé, de algún otro aspecto que se menciona en los pasajes bíblicos, ¿sí? Entonces ahí también tengan cuidado, usen su sentido común, hermanos, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahora con esto del Apocalipsis, pues hay más que Biblia, es solamente cuestiones de ficción. Ajá, de que vamos a ser arrebatados. Serán arrebatados. Y no sé si ustedes han visto películas en donde la gente desaparece y se queda su ropa, ¿no? O la gente desaparece en el fin del mundo y porque fueron arrebatados, ¿no? Obviamente, pues no, hermanos, porque el texto se toma a veces demasiado literal y se hacen un buen de teorías, como en este caso de Apocalipsis. De una vez les adelanto, hermanos, probablemente terminando este curso acerca de cómo aprender la Biblia, vamos a tener un curso de escatología, es decir, de los últimos tiempos. Porque ahorita con la pandemia, pues sí ha habido un buen de teorías, hermanos, y me han llegado un buen de, bueno, no un buen, pero sí he tenido algunos mensajes con ustedes en donde a veces se han tenido un mal entendimiento de Apocalipsis y del último y los fin de los últimos tiempos, y más con esta pandemia se empiezan a hacer un buen de teorías. No, hermanos, debemos de tener una perspectiva correcta del fin de los tiempos y vamos a tenerlo, si Dios lo permite, terminando este curso. ¿Sale? Espérenlo pronto, primero Dios. ¿Sí, hermana Mari? Hermano Fer, sí, ya me dio una duda. Ajá. Entonces, ya quedé confundida, como no va a haber arrebatamiento, viene el Señor Jesús, ya Sí. me confundí ahí. Sí, hermana, sí, yo le entiendo. Esta parte del arrebatamiento, como les digo, se ha tomado de una manera literal, en donde pensamos que hay como 2 segundas, hay como dos visitas de Cristo, ¿no? Una secreta, que es donde va a arrebatar a su pueblo, ¿verdad? Y una donde ya va a venir después del Armagedón y todas esas cosas. Hermanos, lamentablemente, y si ustedes creen eso, eso no es lo que dice la Biblia como tal. Y lo vamos a estudiar próximamente, hermanos. Sí, en esta parte de arrebatados también, la Biblia usa la palabra arrebatados, ¿sí? Pero en un sentido como más bien, como si Él quitara algo, como si Él despojara algo, ¿no? Como cuando a ti te arrebatan el celular, ¿no? Esto es mío, paz, ¿no? Y lo lleva. No, pero si ustedes ven el pasaje completo de Tesalonicenses donde habla acerca de que serán arrebatados, está hablando de un suceso único, es decir, no está hablando como que primero van a ser arrebatados unos y después van a ser llevados otros, no, los dos pasan al mismo tiempo. Cuando viene Cristo, ¿sí? Él viene cuando viene Cristo van a ser resucitados, luego, los que ya murieron en Cristo y nosotros también iremos con Él. Es algo al mismo tiempo, si ustedes lo ven en el pasaje, ocurre todo al mismo tiempo. No ocurre por espacios de tiempo indefinidos, ¿sale, hermanos? Como les digo, hermanos, hay muchas dudas. Por ejemplo, ya usted nos dijo, hermana María, esta duda. Hermano Jorge también me había hecho esta duda del arrebatamiento. Nuestra hermana Lupita también, Dorantes, perdón, nuestra hermana Lupita Romero también, ella luego ha puesto videos acerca de esto del fin de los tiempos. Hay muchas dudas, hermanos, pero no se preocupen, vamos a tener el tiempo para poder aclararlas en el próximo curso, hermanos, ¿sale? Estén atentos, hermanos, para este curso que vamos a tener de Apocalipsis y del fin de los tiempos. Porque como les digo, sí tenemos muchas ideas. Además, hermanos, hermana, también para recordarle, pues si ya después revise el texto de Apocalipsis, perdón, de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, se da cuenta cuando habla de los que seremos arrebatados, no está hablando de que va a arrebatar a, eh, a los que viven, sino que él ya se llevó incluso él ya están con él los que murieron en Cristo, ¿no? Pero bueno, no vamos ahorita a poder estudiar este pasaje. No vamos a poder estudiar por el tiempo. Pero como les digo, vamos a tener este estudio y vamos a Porque poder ya entender. dejo muchas dudas. Sí, yo creo que muchos, hermana. Yo me di cuenta en estos tiempos de pandemia y con todo lo que se ha compartido, tenemos muchas dudas de esta parte de Apocalipsis. El arrebatamiento, la gran tribulación, los 1000 años de reinado, ¿no?
el anticristo, todas estas cosas, hermanos, lo vamos a ver próximamente. Bueno, vamos a avanzar, hermanos, para no estancarnos, ¿sí? Ahorita si hacen preguntas de Apocalipsis, guárdenselas mejor para el próximo curso, hermanos, ¿vale? Tercera cosa, hermanos. Jesús es el centro de la Escritura, ¿sí? Jesús es el centro de la Escritura. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente en muchas ocasiones, cuando a veces también sacamos una enseñanza de la Biblia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, ya le pregunté al texto qué me dice y qué dice y qué me dice a mí. Tengo que buscar cómo esto apunta a Jesús después, hermanos. Ese es el paso también. ¿Cómo apunta a Jesús? ¿Sí? El Antiguo Testamento siempre apuntaba a Jesús, hermanos. Y el Nuevo Testamento también apunta a Jesús, hermanos. Esto es muy importante, hermanos, porque hoy en día, como les digo, se ha usado a la Biblia para poder rescatar cosas del Antiguo Testamento y las quieren aplicar hoy en día. ¿Sí? Por ejemplo, yo he conocido a personas que hablan y dicen, es que en el Antiguo Testamento dicen que está prohibido comer sangre, ¿no? Y los tacos de moronga, pues no se los coman, porque eso en el Antiguo Testamento dice que no. Pero hermanos, hay que ver también la ley, los profetas, ¿sí? A la luz de Jesús, ¿sí? Tenemos siempre que toda enseñanza tiene que apuntar a Jesús. ¿Qué dice Jesús? Y cuando ustedes ven en el Nuevo Testamento y cuando ven en las enseñanzas de Jesús, pues básicamente toda esta cuestión de la sangre, toda esta cuestión de sacrificios, toda esta cuestión de la ley, de la cuestión del templo, la purificación, los sacerdotes, todo apuntaba a Jesús como el sacrificio último, como el sacrificio único, en el cual ya no tiene que haber sacrificios. Hay personas que también piensan, por ejemplo, que va a llegar un momento, y aquí voy a volver a tocar un poco el tema de Apocalipsis, dado que se relaciona un poco con el tema. Muchas personas creen que cuando esté Jesús cerca o venga el fin de los tiempos, pues Israel, el pueblo de Israel, pues va a volver a surgir un rey, ¿no? Y van a resurgir los sacrificios nuevamente. Ajá. Porque así lo ven en la Biblia. O sea que el reino de Israel va a volver a tener eh, preponderancia, va a volver a surgir. Y dicen que van a regresar los sacrificios, ¿no? Muchas personas ahí en internet están diciendo, ¿qué creen? Ya está el templo otra vez construido, ¿no? Ya nada, lo que falta es un rey. Es el rey ahí en Israel para que empiecen a haber sacrificios nuevamente. Y volvemos a decir, pero ¿de qué serviría hacer sacrificios hoy si Jesús ya nos dijo que Él fue el último sacrificio? El único, en el cual ya confiamos. ¿Esos nuevos sacrificios para qué son? Solo van a ser rituales vacíos. En el Antiguo Testamento los sacrificios siempre apuntaban a Jesús. Y hoy ya tenemos a Jesús. Ajá. Entonces, pues no, esas teorías no coinciden, hermanos. Y así todas las enseñanzas hay que verlas a la luz de Jesús. Todas enseñanzas, hermanos. E incluso todas las que nos hablen de fe, todas las que nos hablen de confiar en Dios, de alabar a Dios, también hay que verlas en Jesús. Por ejemplo, alguien que pueda leer, hermanos, en Juan 5:39. ¿Qué dice Juan 5:39? Para que no digan que yo estoy aquí inventando algo. La Biblia misma dice que toda la Biblia apunta a Jesús, que las escrituras apuntan a Jesús. Juan 5:39, hermano. Sí, por favor, hermana. Escuadriñad las escrituras, por los que a vosotros os parece, que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ujú. Muy Sí, bien. las Gracias, escrituras. gracias, hermana. Por ejemplo, ahí que está diciendo Jesús a los fariseos. Que Hermana. estudiemos bien las escrituras,
Ajá, porque ellas mismas hablan del Señor Jesús, dan su testimonio del Señor Jesús. exacto. Eso es lo que nos da a entender. Claro, exacto. Los fariseos dicen, ustedes buscan en la Biblia la vida. Ajá. Pero cuando buscan la enseñanza de vida, pues no se dan cuenta que para poder acceder a esa vida eterna, pues se necesita de mí, de Jesús. Es decir, ustedes buscan en la Biblia conocimiento, verdades, pero no se dan cuenta que la Biblia me apunta a mí, me señala a mí, a Cristo. Y así pasa también. Muchas personas buscan en la Biblia todo menos a Jesús. A lo mejor buscan en la Biblia un libro que les pueda decir cómo vivir, ¿no? Qué hacer bien y qué hacer mal. Y sí, está bien que podamos pensar en eso, hermanos. Pero también la Biblia debe siempre toda enseñanza apuntarnos a Jesús. Debo de portarme bien, pero no solamente bien. Debo de portarme como Jesús se porta o como Jesús vivió. Debo de tener confianza y orar, no solamente de una manera genuina, ¿no? ¿Cómo decir? No solamente orando lo que dice la Biblia, sino también orando confiando en que Cristo es mi intercesor para orar. Y orando como Jesús me enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya ven, todo puede relacionarse con Jesús. ¿Qué dice Mateo 5:17 también, hermanos? Y alguien que también vea Romanos 5:19, por favor. Mateo 5:17 y Romanos 5:19. ¿Sí, hermano? Sí, hermana. Mateo 5:17 Sí. Y otro dice, que pueda ver, Romanos 5:19. dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no, he venido para abrogar, sino para cumplir. Ujú. Mateo 5:17. Ok, hermana, ¿ahí qué entiende usted? Que el Señor Jesús no vino a cambiar la ley, que Él vino a cumplir la ley, tal y como fue la ley como la dio Moisés. A eso Exacto. vino el Señor Jesús. Exacto, muy bien, hermana. O sea, Jesús vino no para quitar la ley, no vino para decir también, porque eso puede ser otra idea, ¿no? Que pueden decir, es que nosotros creemos en algo que se llama teología de reemplazo y todo lo queremos reemplazar con Jesús. No, más bien Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Y como Jesús la cumplió, hay que cumplir también como Él nos pide, como Él nos ha enseñado. ¿Sí, hermano Manuel? Sí, 5:10. 19. 19 Sí, hermano, por favor. es las América, ¿eh? Dice así, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justos. Ok, fíjense, aquí es algo bien importante, ¿no? Aquí Dice por el... la ¿Sí, hermano? por el pecado de Adán entró la muerte a cada uno, no la muerte física, ¿no? Porque esa ya está estipulada, pero sí fue la desobediencia, entró el pecado hasta hoy en día. Pero así como entró el pecado por un hombre justo que fue Jesús, podrá entrar la vida eterna para cada uno. Ujú. Claro, hermano. Muy bien. Y aquí la palabra clave es desobediencia. Porque Adán desobedeció. ¿Sí? Pero Jesús obedeció. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos pasajes que nos dan a entender que la ley, los profetas, el Antiguo Testamento, todo siempre apunta a Jesús. Jesús como el cumplidor de la ley, Jesús como el que nos enseña la ley, Jesús como también, decíamos en el 5:39, Jesús como que todos estos aspectos del Antiguo Testamento apuntaban a Él. ¿Sí? Jesús es el cumplimiento de las escrituras. Y si nos olvidamos de Jesús al momento de estudiar nuestra Biblia, hermanos, pues va a ser un estudio vacío, ¿sí? Porque Jesús es todo en las escrituras, ¿eh? No se olviden de hablar de Jesús cuando aprendan la Biblia. Ajá. Por ejemplo, apenas estaba estudiando la Biblia en este salmo
Salmo 62.1 nos dice acerca, lo voy a leer, hermanos, Salmo 62.1, y nos dice lo siguiente, hermanos. Dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Y está bonito, ¿no? Es un texto que realmente nos ayuda a entender que en Él tenemos descanso, ¿no? Que en Él tenemos descanso y que en Él podemos hallar pues salvación en medio del descanso, ¿no? Salvación en medio de las tribulaciones. Dice en la Nueva Versión Internacional, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Y lo bonito es cómo lo podemos esto apuntar a Jesús, hermanos. ¿Ustedes cómo lo apuntarían a Jesús, el descanso que da Dios? ¿Sí? ¿Qué dice Jesús del descanso? ¿Alguien Que Él no? nos hará descansar, ¿no? Sí, exacto, muy bien, ¿no? Y ahí ya le estamos apuntando a Jesús. Mateo 11:28, que dice la siguiente verdad, hermanos. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Se dan cuenta cómo en cada pasaje podemos apuntar a Cristo, podemos señalar a Jesús, cómo podemos siempre debemos de darnos cuenta que sí, que Dios nos da descanso, al final de cuentas en este sentido, Dios nos da descanso, Dios nos da de su consuelo, pero la mejor manera de mostrarnos que Él nos puede dar descanso, ¿con quién es? Con Cristo, ¿sí? Porque gracias a que Él murió en la cruz por nuestros pecados, llevó las cargas en la cruz y llevó las cargas en el Calvario y ahora nosotros podemos descansar de las consecuencias de nuestro pecado. Qué mejor descanso que ese, ¿verdad, hermanos? Hermana José, ¿iba a decir algo? Sí, hermanos, ¿me oyen? Sí, hermana. Ah, me quedó una duda del estudio anterior a lo de ahorita. Ah, sí, dígame. Que metáfora es como también escribir una poesía por metáforas. Sí, hermana, la Ah, poesía usa metáforas. sí, La poesía usa metáforas ajá, y la Biblia también usa muchas veces metáforas. Ajá. ajá, Por ejemplo, el ajá. Cantar de los Cantares, Ah, sí, pues cuando el novio o bueno, el esposo se dirige a su esposa, pues siempre anda diciendo que comparando puros o bueno, halagos, mande halagos. halagos, ajá, de manera que usa ilustraciones como los venados, las gacelas, las Ajá, uvas, ¿no? sí, Los árboles, ¿sí? Y sí, y esas son metáforas, ¿no? No está diciendo que ajá, como tal su esposa tenga ese cuerpo, ¿no? Sería un cuerpo así bien siniestro, ¿no? Que tenga características de gacela, de árboles, de uvas, ¿no? Pues sería algo bien raro, ¿no? Pero es una forma de sí, halagar, como bien dice. ajá, En Apocalipsis también ya vimos ahí una metáfora, como habla acerca de los que mueren, de los redimidos, que sus vestiduras van a ser limpiadas con la sangre de Cristo. No está diciendo en ese sentido que ajá, van a tener vestiduras blancas como tal, sino más bien en ese nuevo cuerpo, en esa nueva creación, ellos van a estar totalmente puros, ¿no? Hoy todavía seguimos teniendo pecado, pero ya en los últimos tiempos nuestro cuerpo va a tener la ausencia del pecado, ausencia de cansancio, ausencia de todo lo que ahorita estamos pasando. ajá. ¿Ya ve? Entonces, eso es así es como hay que estudiar, hermanos. Muy bien, hermano. No sé si entendió un poquito más con esto. No, sí, perfectamente bien. Perfecto, hermana. Muy bien. Pues gracias a Sí, Dios, hermana. yo sabía de eso porque mi marido escribía mucha poesía. Ah, mire. Le Mm. daba muchos halagos también con poesía a usted. Uy, sí, mucho. Ah, qué bonito, hermana. Qué bonito. Ujú. Pues sí, y fíjese, pues esos, ay, ¿cómo se dice? Recursos los usa también la Biblia muchas veces.
Sí. Y hay que estar muy atentos cuando lo veamos, ¿no? Para usar nuestro sentido común y decir, no, no es necesariamente esto literal, ¿no? Dios quiere usar esto para darnos a entender esta verdad. Ajá. Ujú. Muy bien, hermana. Perfecto. Pues, hermanos, ya estamos por acabar. La última lección iba a ser un poquito más, eh, ¿cómo decirlo? Un poquito más Corta. corta, ¿sí? Ujú. Pero va a ser un poquito más corta. Pero también, ahorita lo que vamos a hacer, les voy a dar pasajes de la Biblia que se van a quedar de tarea para que así como nosotros ahorita estuvimos haciéndolo con el texto de Mateo 6, versículo 25 y 26, ustedes también lo hagan con el texto que les va a tocar en este momento. ¿Sí? Mateo 6. Sí, hermana, Mateo 6. ese texto ya ahorita ya no lo vamos a usar. Yo les voy No, a dar... este Ajá, ya lo usamos, pero ajá. era Mateo 6, ¿qué? 6, 25 y 26. Ah, sí, sí. Sí, hermana. Gracias. No, ¿de qué? Entonces, hermanos, vamos a empezar la repartición. Ajá, ¿sale? Vamos a empezar a repartir. Aquí hay pasajes que yo escogí, que yo quisiera que ustedes escogieran uno, para que a lo largo de estas últimas 3 sesiones podamos, hermanos, escogerlo y vayan estudiando como lo hicimos con el pasaje de Mateo. Hermanos, la llamada se va a terminar. Entonces, ¿qué creen? Vamos a escoger en el nuevo enlace. ¿Sale? Ahorita nos conectamos. Bueno, hermanos, nos desconectamos aquí, pero les voy a pasar el nuevo enlace que yo espero que podamos conectarnos. Ok, hermanos, seguimos aquí en vivo, al aire, en vivo. Ya nos estamos metiendo a la próxima videollamada. Cerramos esta. Y vamos a poner la nueva para que ustedes puedan ver. Sí, hermanos, los estamos esperando para que se conecten. Ok, nos conectamos, hermanos. Muy bien, hermana. Oh, bueno, Elvis, ya estás ahí. Vamos a ver. Faltan hermanos. Ah, no hay nadie. No, Menos. todavía no. Todavía no se conectan. A ver si ahorita se pueden volver a enlazar. Porque ya se los mandé. Ujú. Muy bien. La hermana Amelia ya lo vio, pero no se conecta. Ella ya sabe, ¿verdad? Igual que la Pues hermana Josefina. ¿O ya, no? ya más o menos. Es que no sé si le ayuda luego su sobrino o ella solita. Pero luego ella cuando le intenta, no sé, luego llama por videollamada. Entonces Ya. se equivoca. Pero hace rato sí le hizo bien, creo. Pues estaba aquí conectada. Ujú. Oye, ¿y qué sabes de la hermana Eulalia? Este. Ah, ya está mejor. Ya la vi, ¿qué día fue? Creo que vi a la hermana Eulalia el día de... el viernes. El viernes fui a verla. Y sí le hicieron sus puntadas en la cabeza. Pero gracias a Dios ya está mejor. Gracias a Dios ya está mejor. Ya estuvimos ahí orando con ella. Ya estuvimos ahí, con ella. Y sí dice la hermana que sí se espantó porque cuando se cayó vieron así como un buen de sangre tirada y pues sí se había espantado. Y estaban No todos, inventes. sí, que había mucha sangre y se espantaron. Y ya fue un doctor a su casa
Y sí, yo creo que sí le ha de haber dolido porque creo que dicen que fue sin anestesia las puntadas. ¿Le pusieron? Oh, no inventes. Sí, sí le dolió. Pero pues gracias a Dios ya está bien y sí está sanando. Porque decían que si se veía un poquito mal o no cerraba bien, sí iban a tener que ir al hospital. Pero no, sí está cerrando, gracias a Dios. Y está consciente, sí te habla bien. mm, Y ahora sí que, gracias a Dios, el Señor ha sido buena eh, ha sido buena con ellos, o con ella, con la hermana Eulalia. Ah, gracias, Fer, es que no sabíamos de ella. Sí, no, sí, ya está mejor, gracias a Dios, mucho mejor. Entonces, pues esperamos en Dios este, poder seguir orando por ella para que se mejore. Sí, Sí, ahí vemos. gracias. No, gracias a Dios. Bueno, hermanos, pues está ahí los pasajes, ¿no? Podemos ir escogiendo, ajá, en lo que se conectan nuestras demás hermanas. Y tal vez, bueno, ustedes tienen el privilegio de escoger dentro de estos pasajes, porque pues los demás hermanos que no están, pues ya ellos escogerán después, ¿no? Entonces, ¿cuál escogerían? ¿Quién dice yo primero, hermanos? ¿Cuál escogerían, hermanos? Hermanas. Elvia, hermana Silvia, hermana Mari. Jesús y Saqueo, Fer, por favor. Jesús y Saqueo, ok, muy bien. Muy bien. Entonces, hermanos, recuerden que así el proceso que hicimos, y están ahí en YouTube, como estudiamos así la Biblia, lo van a hacer también en este pasaje. De todos modos, hermanos, no lo van a hacer ustedes solitos. ¿Sí? Cada sesión, en estas últimas sesiones del mes, voy a estar coachándolos y diciéndoles, ¿sabes qué? Te faltó aquí esto, te faltó aquí esto otro. Mira, aquí puedes usar esto. ¿Sí, hermana Silvia? Yo voy a escoger el fariseo y el publicano. Ah, ok. Muy bien, hermana. Entonces, aquí, de hecho, es más, voy aquí ponerles ya sus nombres para que ya esté aquí como medio apartado. Hermana Mari, ¿usted cuál escogería? ¿No, hermana Mari? Sí, estaba viendo cuál, Ah, ok, sí, no se el de los preocupe. discípulos recogen espigas en el día de reposo. Lucas 6, 1 al 5. Ah, ok, sí. Hermana Marisela. Ay, chin. Hermana Marisela. Ya está, hermana, ahí. Y Elvia, me dijiste que parábola de Jesús y Saqueo. Ajá. Jesús. Sí, Ay, perdón. Elvia. Ahí está. Ahí está. Pues ya están ahí apartadas esas hermanas. Yo creo que nuestras demás hermanas, pues ahorita que si se pueden conectar. Ay, que nos digan. Ujú. Ya les mandé el mensaje, pero creo que no hayan para conectarse. Si no, yo les hablo por teléfono ahorita en un ratito para que ellas puedan tenerlo. Pero ustedes entonces ya tienen esos tres pasajes, hermanas. Y ya, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a empezar a hacer el método como ustedes les dije. ¿Qué es lo primero, el primer paso? Perdón, ¿cuál se acuerdan que es el primer paso, Elvia? Ya tienes tu texto. Ahora, ¿qué haces? orar. Sí, obviamente que sí, orar. Sí, esa es de las primeras cosas, hermanos, estar orando. No solamente orar al inicio, sino a lo largo de tu estudio. Pero después es, Elvia, del proceso, de los primeros, así de los pasitos, 1, 2, 3 y 4. Ya a ver qué tipo de texto es, ¿no? Antes, acuérdate que le haces preguntas al texto para poder vaciar lo que tú tienes antes en tu cabeza, ¿no? Sí, es decir,
Por decir, ¿tú qué entiendes de esta de lo que has escuchado, de que si has escuchado o leído antes este pasaje? ¿Qué es lo que tú ya entiendes? ¿Qué es lo que enseña Jesús y Zaqueo? Ok, sí, sí, sí. Ajá, eso es lo primero que vas a hacer, ¿no? A lo mejor podemos decir, Jesús y Zaqueo habla de que Dios ama a los chaparritos, ¿no? Por así decirlo. Sí era Zaqueo, ¿no? El chiquitito, ¿verdad? Sí, O que Jesús, tiene un amor no solamente por los pobres, sino también por aquellos que tienen muchas riquezas. Ajá. Yo entiendo, o había estudiado, o puedes así poner, yo entiendo que este pasaje habla de esto, ¿no? Todo eso, hermanos, hay que plasmarlo ahí antes, ¿no? Para que una vez que terminen todo el estudio puedan después darse cuenta, si era esto lo que decía el pasaje, o estaba mal. La mayoría de las veces estamos mal, ¿no? Y ya cuando terminamos de hacer nuestro estudio nos damos cuenta y se abren nuestros ojos y decimos, mira, de esto trata esta historia, esta parábola. Ujú. Sí, y después, hermana, de este segundo paso, ¿qué tenemos que hacer? Este primer paso, ¿qué tenemos que hacer, hermana Marisela? Hacernos las preguntas. ¿Qué me dice? ¿Qué dice el texto? ¿Qué me quiere dar a entender? ¿Y de qué habla? Todavía no, hermana. Miren, aquí se los voy a ¿Más grande? poner, ¿no? Es el ¿O 2. saber sus culturas? ¿Mandé? Saber sus culturas, Todavía no, hermana. ¿no? Tenemos que entender qué rodea al pasaje. Ahí está en su pantalla, ¿no? ¿Qué rodea el pasaje? Ok, Sí. ajá. Sí, por ejemplo, ¿usted cuál escogió? Mm, Escogí el de los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Ajá. Lucas 6, ¿no? Lucas 6, Entonces ajá. va a tener que investigar eh, quién escribió el libro de Lucas, ¿no? ¿Quién era Ajá. Lucas, ¿no? ¿Se acuerda de esos elementos? ¿Para quién escribió Lucas? ¿Sí? Sí. Bueno, Lucas era un médico, Ajá. ¿sí? Todo eso así lo va a poner, ¿no? Y andaba con Pablo. Ajá, exacto. ¿En qué momento Lucas escribió esta enseñanza, ¿no? Su libro. ¿Se acuerda como lo vimos con Mateo, ¿no? Vimos que Mateo Sí. está escrito en una temporada donde había mucha guerra o donde ya Jerusalén ya se estaba cayendo o destruyendo, ¿sí? Había Ah, hambre, ¿sí? Había una crisis. Lucas, ¿en qué momento se escribe? Eso lo va a tener que también investigar con los libritos que yo ya les pasé. Ujú. ok. También sabe su época, ¿no? Ajá, exacto. ¿En qué año más o menos fue escrito Lucas? Lucas creo que fue más escrito como en el año 70. Ajá, algunos lo ponen hasta en el 80. Sí, pero pues eso ya lo checamos, hermana. De todos modos, si se traban ahí con algo, la siguiente semana lo vamos a checar, ¿vale? No se, Ujú. no se, ¿cómo se den topes en la cabeza? Si de plano ya no le entendieron, déjenlo, diga, la próxima semana le pregunto al hermano, a ver cómo le hacemos. ¿Sale? Ok, Y ajá. tercer paso, hermana, hermana Silvia, ¿qué sería? ¿Mande? Que después de que a lo mejor vimos quién escribió el libro, ¿qué tenemos que hacer? No, es que no te entiendo. Ajá, ¿Va fíjese. conforme las figuritas que están ahí puestas? Ajá, sí, estamos aquí viendo justamente lo que está aquí en la pantalla. No, pues es que no le entiendo la verdad. Ok. Fíjese, hermana Silvia, estábamos viendo que cuando, por ejemplo, ¿usted qué pasaje escogió? ¿Se acuerda?
Yo escogí Lucas, ahorita te digo, Lucas 18, del Ajá. 9 al 14. Ok, ¿sale? Entonces, lo que va a hacer ¿usted de qué cree que el primer paso es hacerse esta pregunta, hermana? ¿Usted de qué cree, aunque todavía no ha estudiado el pasaje, de qué cree que trata esta parábola del fariseo y el publicano? Mm, ¿O nunca la ha leído? No, sí lo he leído, sí he leído había uno que, bueno, estaban los dos, ¿no? Porque uno creo que es un ladrón, ¿no? O los dos eran ladrón, algo así, ¿no? Eh, Y, bueno, pero ajá, uno estaba muy arrepentido y el otro no. ajá, El que se sentía perfecto no estaba arrepentido porque él se ah, sentía perfecto. Y el ah, ladrón sí, ya estaba arrepentido, es lo que he entendido. ok. Ese, ajá, Usted puede poner el pasaje habla del arrepentimiento, ¿no? ajá, Puede así ponerlo. Ese es el primer paso. Cuando aquí pongo lo que me rodea, más bien este primer paso, el de tomar conciencia, ¿sí? El donde está el humanito con varias flechitas, ese es el primer ajá, paso. Básicamente preguntarle a la Biblia o preguntarme de qué trata para que podamos darnos cuenta si sí trata de eso después. Entonces usted puede poner el pasaje, todavía no lo leo, pero el pasaje yo creo, pienso, que habla del arrepentimiento, ¿no? ajá, Segundo paso, ajá, lo que rodea al pasaje. ajá. ¿Usted de quién cree que escribió ese pasaje que yo le di? No tengo idea, la verdad. ¿Cómo se llama el libro? Lucas. Ah, bueno, Lu entonces fue Lucas, ¿no? Ajá, sí, pero tenemos que investigar quién era Lucas, ¿no? Ya dijo la hermana Bueno, Mari, eso lo podemos ver, ¿no? De Lucas fue un médico y así. No hagan un buen de cosas, hermanos. Así no quiero que den una biografía. Cositas chiquitas, ¿no? Lucas era un médico. Él era, tal vez, él era romano, es decir, no era judío. Eso también nos ayuda a entender un poquito más qué quiere decir Lucas. Y el tercer paso, el que le preguntaba, hermana, ahora es poder estudiar o poder revisar qué rodea el pasaje que yo le di a usted. bueno. ¿Sabe cómo lo puede hacer? No, no sé. Por ejemplo, lo que usted puede hacer es leer todo el capítulo completo. Ajá, Ajá. Por ejemplo, ¿qué capítulo es el que le tocó? ajá. ¿Se acuerda? ¿Cuál es el capítulo? Lucas 8, ¿no? No, es 18:9 ese. Ahorita yo 18. ya lo anoté para que no se me olvide. Ándele, pues haga de cuenta que usted tiene que también leer todo el capítulo 18. Eso le va a dar Ajá, un mejor entendimiento del pasaje. ¿Sí? Por ejemplo, el capítulo empieza con la parábola de la viuda y el juez injusto. ajá. Después le sigue la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Que es la que usted la que va a estudiar. Ajá. Bueno, sí está bien, Fer. Y todas Es esas para dentro de cositas. 8 días, ¿no? Sí, hermana, de todos modos conmigo, si usted se traba, si usted dijo, ay, esto ya no le entendí, mañana, mejor la otra semana que me diga el hermano. Así lo hace, ¿sí? Sí, 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 hermana, sí. gracias, sí, ya más o menos ya me dices una idea. Ajá, sí, sí, hermana. De todos modos, si se traban ahí, vean los videitos pasados. Sí, hermana Silvia. Sí, Gracias, sí, no. Qué gracias, bueno, Fer. qué bueno que está aquí, hermana. Y ya el último Gracias. paso, gracias a Dios. Y el último paso, hermanos, hermana Mari, ¿cuál es? El último paso. Ay, hermano, espérame. Una buena aplicación en Cristo. No, falta Mm, acuérdese lo de la ¿Último paso? cultura. Ya estoy terminando. Ahora sí lo que usted dijo, la cultura. Ya sí, ya está usted acabando. La cultura del pasaje. Dentro del pasaje sería la cultura del pasaje. Saber Ah, dónde se desarrolló y cuáles eran las culturas de ellos, por qué. Bueno, en ujú, este caso me pregunta por qué los discípulos recogían espigas en día de reposo. ¿Cuál ujú. era la cultura de ellos? ¿Por qué se ponían tan ofensivos cuando recogían las espigas
en el día sábado, que no Sí, podían hacer nada. exacto, Ujú, ¿no? Exacto, eso también. Perdón, hermana, ujú. la interrumpí. No, saber las costumbres de los judíos y las costumbres que se estaban desarrollando en esa época, Ujú. Exacto, más o menos, hermana. ¿no? Exacto, ¿no? Puede usted ver la cuestión de la cultura con esto del recoger espigas, ¿no? ¿Qué es una espiga? Ajá. Que son granos, ¿no? Creo que son parte de los granos del trigo. Más bien es la plantita, ¿no? Es la plantita del trigo, ¿sí? Todo eso también hay que poder, informarse, ¿sí? En el caso a lo mejor también de, por ejemplo, Elvia. ¿Tú qué cosas de la cultura podrías ver de tu pasaje? Podría ser que la actividad de saqueo no era bien vista, ¿no? Era un cobrador de impuestos. Ándale, puedes ver que la cultura qué es un cobrador, por qué el cobrador de impuestos, cuál era el papel del cobrador de impuestos, por qué la gente no lo quería. Ajá. Por ejemplo, también te recomiendo que veas lo del árbol, ¿no? El árbol sicomoro. También el árbol tiene una cuestión ahí cultural muy importante. Ajá. Ok. Sí, eso también es importante. Todos esos elementos ahí que vayan viendo, también chéquenlo. Y ahora sí, hermanos, después de eso ya hacemos eh, todo después de todo nuestro estudio. Ahora sí lo que decía usted, hermana Mari. ¿Qué dice y qué me dice a mí? Ajá. Y ahora sí, y después de eso, ya hacemos lo justamente, lo aplicamos aquí a la sociedad, a la iglesia, al personal. Y ahora sí ya vemos lo de aplicarlo a Jesús. Esto. Ujú. Como lo hicimos con el Salmo 62:1. Sé que hermanos que es mucho, parece mucho, pero con el tiempo se va haciendo más ligero. Esto es algo que hago yo casi todas las semanas. Entonces, a veces me da mucho tiempo, a veces no tengo tanto tiempo. Y el texto puedes estudiarlo hasta, bueno, en mi caso lo estudio lo más que se pueda hasta que llegue el domingo, ¿no? ¿Sí? Porque luego de aquí, hermanos, fíjense, esto aquí nada más estamos sacando la enseñanza. Si quisiéramos hacer una predicación de esta enseñanza, ya estos son otros pasos. Ya esos son otros pasos. Convertir la enseñanza en predicación. Ese ya es otro paso. Pero no lo vamos a hacer aquí. Aquí todavía no vamos a convertir la enseñanza en predicación. Solamente quisiera que tuvieran bien planteada la enseñanza para que puedan entender mejor la Biblia. ¿Alguna duda de esto, hermanas? No, bueno, ¿No? yo no. Bueno, si no es hermana Mari, ¿usted no tiene duda? ¿Ya se salió de hermana Silvia? No, hermano, no, 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 ninguna duda Si ya no hasta tuvo ahorita. dudas con lo de los pasos, el orden. El orden es como lo tiene aquí mostrando en la pantalla, ¿no? Sí, Tomar hermana. la conciencia, lo que nos rodea el pasaje, centro del pasaje y Dentro. cultura Ujú, del pasaje. ujú. En esos pasos vamos a ir desarrollando la lectura. Sí, hermana. Con que tengan estos 4 la siguiente semana está bien, ¿sí? Ya la próxima semana vamos a ver un poco más sobre qué dice y qué me dice, ¿vale? Bueno, hermanos, pues vamos a dejarla aquí, hermanas. Pues sí, realmente se fueron yendo poco a poco los hermanos, no sé por qué. Bueno, primero también la hermana Mel y la hermana José también ya no pudieron retomar el texto, bueno, retomar la transmisión, la emisión. Pero yo voy a hablar con ellas para que los demás textos los puedan tener. Y bueno, hermanas, pues si no hay dudas, pues vamos a orar. Hermana Mari, ¿podría orar para terminar este momento? Claro que sí, hermano. Gracias, hermana. Sí. Poderoso Señor de los ejércitos, mi Dios y mi Padre, a ti venimos, mi Dios y Señor. Señor, te hemos dado este tiempo, Padre Santísimo, para nuestra enseñanza y seguir aprendiendo lo que tú nos estás dando, Señor.
Te rogamos, mi Dios y mi Padre, que nos des de tu sabiduría, Señor, para entender lo que tú quieres hablarnos dentro de tu palabra, entender lo que tú nos estás indicando y asimismo poderlo llevar a nuestra vida, Señor. Padre Santísimo, Padre Celestial, también te rogamos, mi Dios y mi Padre, que tú nos sigas ayudando, Señor, en nuestros días cotidianos, Señor, en nuestros labores, Señor. Padre mío, también te pedimos, mi Dios y Señor, por nuestro hermano Fernando, para que tú le sigas dando conocimiento y ciencia, mi Dios y mi Padre, y lo sigas llenando de tu Espíritu Santo, mi Dios y mi Padre amado.